Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Vamos con nuestro segundo vídeo de Ciencias de la Naturaleza. En este vídeo vamos a hablar sobre los animales y vamos a hablar sobre los animales vertebrados. Los animales es un grupo de seres vivos, ya lo sabéis, y vamos a empezar por este grupo porque los seres humanos pertenecemos a él. Los seres humanos somos seres vivos. Los animales vertebrados es un tipo de animal. Y son tantos que los vamos a dividir en dos partes. Por eso esta parte se llama Animales vertebrados 1. Luego más adelante habrá otro vídeo sobre Animales vertebrados 2 en el que terminaremos de conocer a este grupo tan importante, al cual pertenecemos nosotros también. Nosotros somos animales y somos animales vertebrados. Ya veremos luego por qué. Bueno, hay muchas maneras de clasificar a los animales. Vosotros conocéis, por ejemplo, la de clasificarlos por su función vital de nutrición. Hay animales carnívoros, hay animales herbívoros y hay animales omnívoros. Otra manera de clasificarlos es por su función vital de reproducción. Habría animales ovíparos y hay animales vivíparos. Bien, pues vamos a usar otra manera. Y es fijándonos en si tienen o no tienen esqueleto interno. Si tienen esqueleto interno los llamamos animales vertebrados. Aquí veis una ilustración en la cual se puede ver cómo sería su esqueleto interno. Si no tienen esqueleto interno, entonces los llamamos animales invertebrados. Lo contrario de vertebrado es invertebrado. Estos animales no tienen esqueleto interno, pero pueden tener esqueleto externo, como por ejemplo el cangrejo. La concha del cangrejo, el caparazón es su esqueleto externo, o la araña y la abeja que tienen el cuerpo recubierto de un esqueleto externo. Hay otros animales invertebrados, como por ejemplo el caracol, que tienen una concha, pero por tener concha o por tener esqueleto externo, no pensamos que son animales vertebrados. Son animales invertebrados porque su esqueleto interno no existe. Las estrellas de mar o las medusas también serían animales invertebrados. Bueno, pues ahora vamos a empezar con los animales vertebrados, que de los dos grupos es al que nos vamos a dedicar. Aquí veis la ilustración de un caballo con su esqueleto interno. El caballo es un animal vertebrado. ¿De dónde viene la palabra vertebrado? Viene de la palabra vértebra. Vértebra son los huesos, vértebra son los huesos que forman parte de la columna vertebral. Todos estos huesecitos que veis aquí en el dibujo son vértebras y de ahí viene vertebrados. ¿Por qué es importante el esqueleto de los animales vertebrados? Por tres cosas. Una, sostiene el cuerpo del animal. Otra, protege las partes blandas del cuerpo del animal, por ejemplo, el cráneo protege el cerebro y todas estas costillas protegerían, por ejemplo, el corazón o los pulmones. En nuestro caso pasa lo mismo. Nuestro cráneo y nuestras costillas protegen partes blandas, el cerebro, el corazón, los pulmones. Y por último, el esqueleto ayuda a moverse al animal, porque los huesos, que forman parte del esqueleto, tienen unas partes por las cuales el animal puede moverse. Nosotros tenemos las rodillas, tenemos los codos, tenemos el cuello, tenemos la muñeca. Esas partes que se llaman articulaciones son lugares del esqueleto que nos permiten movernos. Bien, ¿qué características podemos decir que tienen los animales vertebrados? ¿Cómo son? Una, todos tienen cabeza y tronco. Todos los animales vertebrados tienen cabeza y todos los animales vertebrados tienen tronco. Y la mayoría tienen extremidades. Son partes del cuerpo que ayudan al animal a moverse. Pueden ser patas, como la vaca, pueden ser alas, como la cigüeña, pueden ser aletas, como un pez. Pero no puedo decir que todos los animales vertebrados tienen extremidades porque hay algunos, como la serpiente, que no tienen extremidades. Tienen cabeza, tienen tronco, pero para moverse tienen que reptar, tienen que arrastrarse por el suelo. La mayoría de los animales vertebrados son ovíparos, la mayoría, porque el resto, que no son ovíparos, son vivíparos. Nosotros, el ser humano, somos animales vivíparos. Y por último, en el grupo de animales vertebrados los encontramos
carnívoros, los encontramos herbívoros y los encontramos omnívoros. Bien, dentro de los animales vertebrados, según sus características, según cómo son sus funciones vitales, cómo es su cuerpo, pues distinguimos 5 grupos. Los mamíferos, el perro es un animal mamífero, las aves, el loro es un ave, los peces, el tiburón es un pez, los anfibios, la rana es un anfibio, y los reptiles, el cocodrilo es un reptil. Los vamos a estudiar todos, como son muchos, os expliqué antes que los vamos a separar en 2 partes. En esta primera parte vamos a estudiar mamíferos, aves y peces, y en la segunda parte haremos reptiles y anfibios. Vamos a empezar por los mamíferos. ¿Por qué? Porque nosotros, el ser humano, somos animales mamíferos. Bien, empezamos. La mayoría de animales mamíferos son vivíparos. No puedo decir que todos son vivíparos porque hay 2 animales mamíferos que son ovíparos. Uno es este, que se llama el equidna, y otro es el ornitorrinco. Menos esos 2, todos los demás animales mamíferos son vivíparos. Bien, los animales mamíferos, y nos lo dice su nombre, maman. Las crías maman de la mama, de los pechos, de la madre. Durante un tiempo, su alimentación es la leche que toman de las mamas. Según el animal va creciendo, le van apareciendo los dientes y entonces es cuando empieza a comer. Los mamíferos los tenemos carnívoros, herbívoros y omnívoros. Sus dientes le permiten alimentarse de distintas formas. Para respirar, el oxígeno del aire tienen pulmones. Los delfines, las ballenas, las orcas son animales mamíferos que viven en el mar y por eso para poder respirar de vez en cuando tienen que salir a la superficie a tomar oxígeno del aire. Luego se sumergen y siguen su vida por debajo del agua del mar. Los animales mamíferos tienen pelos. Pueden tener muchos pelos, pueden tener pocos pelos, pero esa es una característica de ellos. Y tienen pelos en algún momento de su vida. Normalmente los animales mamíferos que veis, todos tienen pelos cuando son adultos. En cambio, por ejemplo, los delfines solo tienen pelos en la época de su vida que están en el vientre de la madre. Antes de nacer, esos pelos desaparecen y por eso los delfines los vemos sin pelos. Pero recordad, en la época que estuvieron dentro del vientre de la mamá sí tenían pelos. Los animales mamíferos tienen 4 extremidades. La mayoría de las veces son patas. Algunas veces son aletas, como los delfines, las ballenas, las orcas. Recordad que son animales mamíferos que viven en el mar. Y hay un animal mamífero que tiene alas, que es el murciélago. Tiene 2 patas y tiene 2 alas. Y luego, los animales mamíferos tienen cola, o la mayoría de ellos tienen una cola. Así que estas son las que veis aquí, características que nos permiten reconocer un animal mamífero. Vamos con las aves, otro grupo de animales vertebrados. Todas las aves son animales ovíparos, ponen huevos. Y la mayoría de las veces los animales las aves lo que hacen es incubar los huevos poniéndose encima de ellos. Hay que calentar los huevos para que de esos huevos nazcan las crías. La mayoría los incuban poniéndose encima. Pero hay algunas veces que no, que las aves los calientan de otras maneras. Por ejemplo, hay un ave que se llama droma que calienta los huevos poniéndolos al sol. Todas las aves tienen pico, es una característica de las aves, un pico que no tiene dientes. Y según cómo sea el pico, podemos decir qué tipo de alimentación tienen. Este pico, por ejemplo, me puede ayudar a pensar que esta ave se alimenta de una forma omnívora. Es un pico que le permite comer pequeños insectos, pequeños animalitos, pero también le permite comer semillas, frutos. Entonces sería un ave omnívora. Por ejemplo, esta ave que tenemos aquí, el pico me dice que es un ave carnívora, es un ave que se alimenta de animales ya de cierto tamaño y esa es su alimentación. Si os fijáis aquí en el pico, tiene unos agujeritos, las aves tienen un agujerito que es por donde ellas pueden respirar.
porque las aves tienen pulmones, cogen oxígeno del aire y así es como viven. Otra característica de las aves es que tienen plumas. Por ejemplo, este gallo, mirad qué bonito es, con plumas de distintos colores. Y por último, tienen 4 extremidades, 2 patas y 2 alas. Lo que pasa es que a veces las alas no le ayudan a volar. Hay aves que tienen alas y no vuelan. Por ejemplo, el avestruz, por ejemplo, el gallo, la gallina, por ejemplo, los pingüinos. Son aves que tienen alas pero no vuelan. Así que estas son las características que nos permitirían reconocer un ave. Y vamos con el último grupo que vamos a estudiar en este vídeo, que son los peces. Los peces son animales ovíparos. Se crían a través de huevos. Lo que pasa es que no los incuban. Ellos ponen los huevos y ya se desarrollan solos. Los peces tienen la mayoría de los peces tienen el cuerpo cubierto de escamas. Hay algunos peces que no, como por ejemplo las anguilas. O sea que la mayoría sí que tienen escamas, pero no todos. Para desplazarse por el agua tienen aletas. Su cola ya es una aleta. Tienen aletas aquí en la espalda, tienen aletas en los lados, tienen aletas en la parte de abajo y gracias a ellas se pueden mover en el medio acuático. La mayoría de los peces son carnívoros. También los hay herbívoros y los hay omnívoros, pero la mayoría son carnívoros. Por ejemplo, mirad este tiburón con su dentadura ya nos dice que es un animal carnívoro. Y por último, los peces respiran oxígeno, pero respiran el oxígeno que hay en el agua. No saben respirar el oxígeno que hay en el aire. Y para respirar ese oxígeno, a los lados de su cabeza tienen las branquias, que son la parte de su cuerpo que le ayudan a coger el oxígeno que hay en el agua. Bueno, pues estas son las características que tienen los peces y así los podemos reconocer. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya ayudado a recordar y aprender cosas sobre los animales y sobre los animales vertebrados y ya nos veremos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.